Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 31 del curso básico de reparación de celulares. En esta ocasión vamos a aprender a identificar físicamente algunos componentes y principalmente los que se encuentran en la etapa de alimentación. Acá tenemos un equipo Samsung Galaxy A20. Vamos a dar un breve vistazo a la etapa de lógica. Acá tenemos una memoria de almacenamiento y tenemos una memoria RAM y un CPU. Vamos a ver otro equipo, en esta ocasión un Redmi Note 6 Pro, y tenemos en este caso la memoria de almacenamiento más memoria RAM y el procesador. Vamos a ver otro caso, tenemos aquí un G532, tenemos el CPU y tenemos la memoria de almacenamiento más una memoria RAM. Vamos a ver ahora la etapa de radiofrecuencia o la etapa de RF. Como se puede ver, bueno, acá ya la veíamos que estaba sectorizada y aislada con un blindaje o una jaula de Faraday, y podemos ver algunos principales componentes. Tenemos un transceiver y tenemos amplificadores de potencia. Este es en el Galaxy A20. Vamos a pasar ahora al G532 y acá es más, tenemos un transceiver y algunos amplificadores. Si la comparamos con esta, vemos que los amplificadores tienen un parecido. Vamos a pasarnos ahora al Redmi Note 6 Pro. Como vemos, acá también estaba sectorizado la etapa de radiofrecuencia, y vemos el transceiver y vemos un amplificador. Si damos la vuelta a la placa y justo del otro lado también nos vamos a encontrar otro amplificador. Acá está. En la etapa de lógica, como dije antes, por ejemplo, en este equipo tenemos una memoria y en este caso tenemos memoria RAM y CPU, y en el caso de este G532 tenemos CPU y tenemos memoria RAM y memoria de almacenamiento acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué es de esa manera? Para yo saber si una memoria de almacenamiento es únicamente memoria de almacenamiento, tendré que darle la vuelta o poner de forma vertical la placa, ¿okay? Y darme cuenta de si esa memoria simplemente es un solo encapsulado o un solo circuito. Si nosotros pasamos a este lado de la memoria RAM y el CPU, se logra ver que hay una especie de circuito sobre circuito. Y sí, aquí en este caso vemos que encima tiene la memoria RAM y luego tiene el CPU. Si vamos al caso del G532, para saber si la memoria RAM se encuentra encima del CPU, vamos a poner en forma vertical el equipo, y como podemos ver en este caso, este es únicamente CPU, lo que nos deja entonces a una memoria de almacenamiento y memoria RAM. Esto obviamente se encuentra internamente. Vamos a ver último ejemplo. Ok, aquí tenemos la placa de un Samsung Galaxy A51. Este se encuentra sin el CPU y sin la memoria, y obviamente sin la memoria RAM. Memoria de almacenamiento la podemos ver en este lado, es un circuito VGA 153, lo que quiere decir que tiene 153 vals. Luego tenemos el CPU, y cuando volteamos el CPU, si nos damos cuenta, este CPU tiene otros contactos encima, lo que quiere decir que encima de él va la memoria RAM. En este equipo entonces tenemos un equipo que tiene memoria RAM y CPU. Espero que eso se haya comprendido. De esa manera podemos identificar cuando un CPU tiene la memoria RAM encima o cuando no, dándole una vista desde una manera vertical. Ahora vamos a pasar entonces a la etapa de alimentación, donde nos vamos a fijar. Tenemos acá este Samsung Galaxy A20 y tengo por acá el sector donde ingresa el flex que alimenta la placa. O sea, acá se conecta el flex que viene del pin de carga, y por aquí alimenta con los 5 voltios del cargador. Esa sería la primera parte. Acá arriba podemos encontrar un circuito protector, un OVP. Este es el primer circuito que vamos a encontrar en una etapa de alimentación. El circuito OVP es un circuito de protección sobre tensiones altas. Luego tenemos por acá un diodo que viene también a hacer una función de protección. Luego de acá, la corriente, la tensión, la alimentación viaja a este sector que sería el circuito de carga o el IFP MIC. Luego este circuito, para identificar un IFP MIC, vamos a encontrar una bobina bastante grande, y puede tener muchos condensadores a su alrededor, condensadores grandes. De esa manera vamos a poder identificar el IFP MIC o el circuito de carga. Luego, si le damos la vuelta nuevamente a la placa, en el centro vamos a encontrar el regulador de tensiones o el regulador de corriente principal, que sería el PMIC. Para identificar el PMIC lo vamos a ver que tiene muchas bobinas grandes a su alrededor y está lleno de condensadores. Vamos a hacer la comparación ahora con otra placa. Tengo acá la de un G532 y en este caso tiene 5 segundos para decirme cuál es este circuito integrado. Así es el circuito OVP, protección de sobretensiones. Tiene 5 segundos para decirme cuál es este circuito.
Así es, este es el IF-PMIC y lo sabemos porque se encuentra rodeado de algunos condensadores grandes y una bobina. Ahora le voy a dar la vuelta a la placa y tiene 5 segundos para decirme cuál es este circuito integrado. Así es, este es el PMIC y podemos saberlo porque se encuentra rodeado de muchas bobinas grandes y muchos condensadores. Otro tip para saber que se trata del PMIC, si nosotros vemos este componente de acá, un componente que parece un micrófono, vamos a verlo en el A20, por acá lo vemos, eso es un cristal oscilador. Siempre los PMIC llevan un cristal oscilador y este es para mantener una tensión sincronizada de todos los voltajes que administra el circuito integrado. En ejemplo, aquí en este Samsung Galaxy A20 identificamos el PMIC y otro tip para reconocerlo es que se encuentra un cristal oscilador, un componente que parece un micrófono. Acá tenemos el G532 y tiene su cristal oscilador. Vamos a pasar ahora a un Redmi Note 8 Pro. Como podemos ver acá, vemos un circuito OBP, vemos un circuito de carga, vemos una bobina grande que también es llamada bobina de carga. En este caso, este equipo cuenta con múltiples IC, que es algo un poco más avanzado. Por ejemplo, acá vemos un PMIC y por acá vemos otro circuito que también se encarga de administrar algunos voltajes. Esto porque digamos que se divide el trabajo de este PMIC en dos PMIC, por ejemplo. Acá vemos este PMIC y puedo saber que es el PMIC principal porque tiene un cristal oscilador cerca de él, además que tiene muchas bobinas. Este es un Redmi Note 8 Pro. Vamos a pasar a este Redmi Note 6 Pro. Acá vemos un circuito que parece ser el PMIC. Se encuentra rodeado de muchas bobinas y condensadores grandes, pero parece ser que este no es el PMIC principal porque no veo por ningún lugar el cristal oscilador. Voy a darle la vuelta, podría ser que se encuentre aquí debajo. Voy a quitar este blindaje. Ok, ya he retirado el blindaje y se puede ver que aquí es otro PMIC. En este caso tenemos dos administradores de voltaje. Tenemos este de acá. Este es en el caso de los Xiaomi. Mayormente muchos Xiaomi cuentan con diferentes o múltiples administradores de voltaje y esto es para reducir el trabajo de un circuito y administrar la eficiencia del equipo en general. Vamos a ver acá, teníamos el PMIC, vemos muchas bobinas, vemos muchos condensadores y vemos que este es el PMIC principal porque tiene un cristal oscilador. Entonces, de manera muy resumida y breve, podemos identificar físicamente algunos circuitos integrados. En la etapa de radiofrecuencia podemos identificar los circuitos amplificadores, ya que son unos largos. En la etapa de lógica podemos identificar la memoria, el CPU y la memoria RAM, dependiendo de cómo estén, si tiene la memoria RAM encima del CPU o si tiene CPU solo y memoria RAM y memoria de almacenamiento por separado. En la etapa de alimentación vamos a encontrar el OBP, el IF-PMIC y el PMIC. Podemos ver en algunos equipos, como es el caso de los Xiaomi, que podemos tener hasta 3 PMIC. En algunos casos de esos Xiaomi que no tenemos IF-PMIC, sino que tenemos 4 PMIC, algunos de esos tienen la función de realizar la carga, como es en el caso de los Samsung, que vemos que tienen un IF-PMIC. Cualquier pregunta o cualquier duda que tengas la puedes dejar en los comentarios y no olvides hacerte miembro, y en la descripción está el enlace para obtener el certificado de este curso. Nos vemos en el siguiente capítulo en donde vamos a aprender cuándo hay que realizar una medida en un PMIC.